grabar. Muy bien. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a terminar con una de las modalidades de compra-venta, que es la compra-venta por abonos con reserva de usufructo vitalicio. Entonces, ¿a qué se refiere esta compraventa por abonos con o sin reserva de usufructo vitalicio? Bueno, la compraventa por abonos es la compraventa que se hace mediante pagos parciales. Los abonos se refiere a pagos parciales. Esto es cuando yo pacto con la persona que está vendiendo, yo pacto con el vendedor, que le voy a pagar una parte del precio, un enganche, y de ahí yo le voy a pagar una cantidad de abonos, una determinada cantidad de abonos hasta terminar el pago. Eso es normal en las compraventas. Pero en la modalidad puede ser con reserva de dominio o sin reserva de dominio. ¿Se recuerdan ustedes que les dije yo que significaba esa palabra dominio? ¿Verdad? Dominio es igual a propiedad. O sea, dominio lo que quiere decir es propiedad. Entonces aquí lo que están haciendo es una compraventa, pero con reserva de propiedad. Me estoy reservando la propiedad. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me reservo el dominio? Hasta cuando me paguen, ¿verdad? Cuando me terminen de pagar. Cuando me terminen de pagar, yo ya le libero la, la propiedad, ¿verdad? Entonces, básicamente así funciona la compraventa por abonos con reserva de dominio. Entonces, se hace constar en la escritura, ¿verdad? Que se está vendiendo por abonos, pero como está realizando la compraventa por abonos, se realiza con reserva de dominio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El bien se inscribe en el registro de la propiedad, ¿verdad? Se inscribe la transacción en el registro de la propiedad, pero queda en suspenso la propiedad definitiva. Se le da posesión para que la persona que compró pueda utilizar el bien y pueda disfrutar del bien, pero todavía no se libera la propiedad a su nombre. Todavía está reservado ese dominio. ¿Sí? Entonces, hasta que le presentamos la carta de pago al registro de la propiedad, entonces ya ellos liberan la propiedad, ¿verdad? Ya adquiere plenamente la propiedad del bien el comprador, hasta que termina de pagar, ¿verdad? ¿Estamos bien? Básicamente así funciona la compraventa por abonos con reserva de dominio. Ahora, les digo, esta modalidad de compraventa todavía se utiliza, pero muy poco. Porque, digamos, las personas ahora ya en las compraventas muchas veces ya lo hacen a través de un banco. O sea, les explico esto. Antes yo le iba a comprar una casa a Oscar, entonces yo le compraba la casa a Oscar directamente. Yo le pagaba con mi dinero la casa a Oscar, yo ahorraba una parte y le pagaba el enganche y luego yo pactaba y él me financiaba la casa. ¿Verdad? Entonces yo a él le debía el dinero, a él le iba a pagar la deuda. Entonces, el problema era que Oscar tardaba mucho tiempo en recibir su dinero. Entonces ahora cambió un poco esa modalidad. Ahora todavía se utiliza esa modalidad de que la gente ahorra y compra, pero ahora muchas veces la gente le presta el dinero al banco. Entonces pagan el enganche con lo que ahorraron, luego, luego el banco le paga directamente al vendedor y ya el comprador se queda con una deuda, pero ante el banco. Ya la relación entre comprador y vendedor se termina. Y regularmente ya queda una relación para que yo le pague al banco. Ese es el tipo de modalidad que se utiliza ahora. Entonces ya casi no se utiliza esta reserva de dominio, pero todavía, ¿verdad? Todavía legalmente se puede utilizar. Entonces, eh, si no ha pagado la totalidad de la cosa, adquiere la propiedad, adquiere, perdón, el uso de la posesión de la cosa, pero no adquiere la plena propiedad. Cuando el comprador paga la totalidad del precio, adquiere la plena propiedad del bien inmueble. ¿Y cómo le hacemos para eso? Para inscribirlo. Él
Vendedor, cuando le pagan la totalidad de la deuda, está obligado a extender la carta de pago y esa carta de pago es la que nosotros vamos a inscribir en el registro de la propiedad. Y al momento que nosotros lo inscribamos, ya se libera la propiedad a favor del comprador. Todo esto lo tenemos en el artículo 1834. Por favor, Oscar, leamos el 1834. Artículo 1834. Es válida la venta en pacto de reserva del dominio mientras el comprador no pague totalmente el precio o no se realice la condición a que las partes sujetan la consumación del contrato. El comprador obtiene por esta modalidad de venta la posesión y uso de las cosas, salvo convenio en contrario, pero mientras no haya adquirido la plena propiedad, le queda prohibido cualquier enajenación o grabación o gravamen de su derecho sin previa autorización escrita del vendedor. Cuando el precio se paga totalmente o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad ulterior, ulterior declaración. En este caso, el vendedor deberá dar aviso por escrito al registro de la propiedad dentro de 8 días de haberse cancelado totalmente el precio, para que éste haga la anotación respectiva. La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada por el juez con multa de 10 quetzales. Muy bien. Entonces, aquí algunas cositas que resaltar nada más, ¿verdad? Es válida la venta. Bueno, además de pues, la reserva de dominio, se puede utilizar cuando la venta es por abonos y también la podemos utilizar cuando esté sujeto a alguna condición, eh, algún tipo de condición, ¿verdad? Eh, para la realización del contrato. Entonces, de ahí lo que les decía, ¿verdad? De que adquiere la posesión y el uso de la cosa, más no adquiere la plena propiedad hasta que no termine de pagarla. Y mientras no haya adquirido la plena propiedad, él no puede vender ni puede enajenar sus derechos de ninguna forma, a menos de que tenga autorización escrita por parte del vendedor. Ahora bien, y luego establece lo del aviso al registro, ¿verdad? Si enviamos la carta de pago al registro de la propiedad para que el registro de la propiedad libere. Vean. Ahora, ¿por qué no se utiliza tanto ya esta reserva de dominio? Porque fíjense, pues en la reserva de dominio, el vendedor, digamos, Oscar, se reserva el dominio de la propiedad. Entonces, digamos, yo le pago el enganche. Yo le pagué a Oscar 50,000 quetzales de enganche y le quedo debiendo otros 50,000 quetzales, 100,000 quetzales vale la casa. Entonces, miren, yo le estoy pagando a Oscar. Pero luego yo me atraso y yo dejo de pagar. ¿Qué pasa en ese caso? Bien, lo que sucede acá es de que con 4 cuotas que no pague el comprador, se resuelve el contrato, o sea, se rescinde el contrato. Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos nosotros la rescisión de los contratos? ¿Cuál es el efecto de la rescisión? El efecto es que las cosas vuelven al estado en que se compraban antes. ¿Qué quiere decir? Oscar se va a quedar con la propiedad de su bien, porque se acuerdan de que a mí me habían dado la posesión del bien, la propiedad nunca pasó a mí, entonces esta propiedad queda a Oscar, ya no me la van a pasar a mí, yo voy a tener que devolver el bien, obviamente, ya no lo voy a poder utilizar y disfrutar más, pero a mí, al vendedor, me tienen que devolver lo que pagué, me tienen que devolver el producto de la venta. Entonces, esto muchas veces no le conviene al vendedor. En cambio, ahora se utiliza otra modalidad. Esto que yo les digo lo tenemos en el artículo 1836.
El contrato de compraventa en abonos con reserva o no de dominio puede resolverse por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas, si el contrato fuere de bienes inmuebles. Y ahora aquí viene lo importante, escuchen. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido, descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos si las partes no se oponen de acuerdo. O sea, lo podemos hacer de común acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo, entonces el juez va a nombrar un perito para que lo hagamos. Pero la regla general es que el vendedor tiene que devolverle el dinero al comprador. ¿Ah? Entonces yo como asesor, digamos, del vendedor, yo le desaconsejaría esto. ¿Qué le aconsejaría yo? Mire, yo le diría, haga una compraventa por abonos, pero con garantía hipotecaria. ¿Y por qué con garantía hipotecaria? Sobre el mismo bien. Entonces se hace la compraventa y en la misma compraventa se constituye una garantía hipotecaria a favor del vendedor. El comprador que acaba de comprar, digamos, constituye una garantía hipotecaria el, eh, a favor del vendedor, sobre el bien que acaba de comprar a favor del vendedor. Entonces, si el vendedor no le pagan, si el vendedor no le pagan, entonces él lo que hace es que él ejecuta la hipoteca. ¿No? ¿Se acuerdan qué hacemos con la ejecución de la hipoteca? Con la ejecución de la hipoteca lo que hacemos es que vamos a rematar el bien en pública subasta. ¿Ah? Le vamos a cobrar ejecutivamente lo que debe a la persona y si la persona no paga, entonces vamos a rematar el bien en pública subasta. Y si ese bien no se remata en la pública subasta porque no hay oferentes o las ofertas que hay no son suficientes, eh, entonces en ese caso puedo pedir que se le adjudique a mi cliente en pago el bien objeto del pago. Entonces ahí lo vamos a regresar. Entonces ahí yo no voy a tener que devolver lo que ya me pagaron y tampoco, y pues voy a poder ejecutar el bien. Si lo remato con el producto del remate, me pago lo que me debe. Y si no lo podemos rematar, entonces yo puedo pedir que se me adjudique en pago el bien y el bien regresa. Entonces me quedé con el bien y me quedé con el dinero que me habían pagado. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es de que no se utiliza ya mucho la compraventa con reserva de dominio en favor de una compraventa con garantía hipotecaria. Lo mismo el banco. ¿Se recuerdan? Yo le compro la casa a Oscar, pero no le pago el dinero directamente yo, sino que yo le pido préstamo a un banco. El banco me da el crédito, me presta el dinero. De hecho, el banco lo que va a hacer es que, como yo le tengo que justificar al banco, miren, yo quiero comprar una casa que vale 100,000 quetzales, pero yo tengo 50,000 quetzales y quiero que ustedes me presten 50. Entonces el banco va a ver la casa, la va a evaluar y va a decir, va, si nos conviene, me presta el dinero. Y para asegurarse de que yo se lo voy a pagar a Oscar, hacen el cheque directamente a nombre de Oscar. ¿Bien? Entonces, hacemos la compraventa, pero ahí en esa compraventa, en vez de constituir la garantía hipotecaria a favor de Oscar, la constituimos a favor del banco. Y lo mismo, si yo no le pago al banco, el banco va a ejecutar la hipoteca. Solo que a ella no le importa a Oscar, ¿va? Porque Oscar ya recibió su dinero. Entonces ya la deuda queda con el banco. ¿Ven? ¿Estamos bien? Estas compraventas, tanto la compraventa con reserva de dominio como la compraventa con garantía hipotecaria, las vamos a redactar, ¿verdad? Vamos a ir redactando cláusula por cláusula, así que no deberían tener ningún problema con esto el día del examen. Y hay otro capítulo que se refiere a los pactos de rescisión. Pueden las partes estipular en el contrato que la venta se rescindirá si no se paga el precio en cierto día determinado. O sea, podemos poner un plazo exacto, un día exacto para que se te, como plazo para el cual se tiene que cumplir la venta.
Sin embargo, el comprador de bienes inmuebles podrá pagar el precio después del día señalado mientras no hubiera incurrido en mora en virtud de requerimiento. ¿Se recuerdan cuando vimos la mora? Que para incurrir en mora una persona no basta solo que incumpla la obligación, sino que tiene que ser requerido, ¿verdad? Por el acreedor, ya sea judicial o notarialmente. Y al momento de ese requerimiento de pago es que sí, mora. Entonces, mientras no se haya incurrido en mora, aún se puede realizar el pago, aunque ya se haya vencido el plazo que me otorgaron. ¿Estamos bien? Entonces, pero esto lo podemos estipular, ¿eh? Podemos estipular que el contrato, si Oscar no recibe el pago antes del 18 de septiembre de 2023, el contrato queda rescindido, queda sin efecto. No se puede pactar así. También en el 1847, también puede estipularse en el contrato que la venta se rescindirá a solicitud del vendedor si dentro de un término fijo hubiere quien dé más por la cosa. Entonces, miren, yo pacto con Oscar que le voy a comprar la casa porque que le voy a realizar el pago antes del 18 de septiembre. Pero pactamos que si antes del 18 de septiembre aparece una mejor oferta, a Oscar se le va a vender a esa mejor oferta. También lo podemos pactar. Si aparece una mejor oferta, se rescinde el contrato que hay entre nosotros y Oscar puede realizar el contrato con esa otra persona que haga mejor oferta. Este término no podrá exceder en ningún caso de 6 meses si se tratare de inmueble o 3 si se tratare de otros bienes y se contará de la fecha de la celebración del contrato. Todas estas reglas son importantes, jóvenes, no muy se usan, pero de repente le aparecen a uno unos contratos ahí medio extraños que ahí tiene que regresar uno a estudiar un poco a veces para poderlos hacer, porque eh, son de algunas cuestiones que se usan poco ahora, pero todo se utiliza, por eso lo tenemos que estudiar. En el 1849 no procede la rescisión si se prueba colusión entre el vendedor y el que ofrece mayor precio. Se entenderá que hubo colusión si el comprador exige que el mayor precio se deposite en efectivo y no se deposite dentro de los 3 días siguientes antes de requerir. Colusión quiere decir que se pongan de acuerdo el vendedor con el nuevo oferente. Por ejemplo, que aquí le diga, mire usted, véndame a mí mejor, en tanto precio, luego le ponemos un precio más alto, yo le doy una comisión, ¿verdad? Entonces, ahí hay colusión, se pusieron de acuerdo para defraudar al otro. Entonces, si logramos probar la colusión, entonces no es válida la rescisión del contrato en este caso. Y luego nos da el plazo de la rescisión. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la rescisión se puede hacer dentro del año? Aquí nos lo vuelve a confirmar. En 1851, la rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo solamente puede hacerse dentro del año de la celebración del contrato, si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y dentro de los 6 meses, si se tratare de otros bienes. Muy bien. Y aquí pónganle la anotación, por favor, ver 1579 del Código Civil. Ver 1579 del Código Civil. Los coloqué en el chat. Que ahí estamos en la rescisión de contratos, en el derecho de obligación. Muy bien. Eh, Nosotros cuando terminemos de ver los contratos, la teoría de los contratos que estamos viendo, jóvenes, que eso va a ocurrir en un par de semanas, vamos a empezar ya con la redacción, ¿verdad? Así como en el orden que los dimos, ¿verdad? Empezamos con el mandato, vamos a redactar primero el mandato, después todas las modalidades, porque no, yo les digo vamos a redactar el mandato, pero realmente
no es un mandato que tenemos que aprender a redactar, sino que son varios, porque tienen que aprender ustedes a hacer el base, digamos, la base, que es el mandato general con representación. Ah, puede ser mandato general sin representación también, pero normalmente es con representación, aunque yo ya hice uno sí, representación. De ahí hay que hacer el mandato general con representación y cláusula especial. Hay que hacer el mandato especial. Hay que hacer un mandato judicial, un mandato general con representación y cláusula especial y cláusula judicial. Fíjense, se pueden ir combinando. Entonces hay varios ahí que vamos a tener que ir haciendo. Entonces, digamos, en el mandato son como 5 escrituras las que vamos a realizar. En la compraventa son más. ¿Va? Pero en la compraventa es bien fácil porque en la compraventa solo cambiando una cláusula, la cláusula segunda, vamos modificando los contratos. Entonces en la compraventa tenemos que hacer la compraventa pura y simple, les digo yo, compraventa. Tenemos que hacer una compraventa con reserva de dominio, una compraventa con garantía hipotecaria. Tenemos que hacer una compraventa de fracción. Tenemos que hacer una compraventa para sí mismo. Tenemos que hacer la permuta. Tenemos que hacer la donación por causa de muerte. La donación por causa de muerte onerosa. Entonces, miren, solo ahí en las que me estoy medio recordando, llevamos ya 10 escrituras. La remuneratoria, ahí están las 10, miren. Entonces, son unas cuantas las que vamos a tener que redactar, ¿verdad, jóvenes? La idea, como les digo, es no que ustedes se aprendan un machote, sino que ustedes aprendan qué tiene que llevar cada contrato. Y de ahí a cuando les toquen otros contratos, ¿verdad? Entonces ustedes ya van a poder agarrar la ley y adaptar el contrato directamente en la escritura, porque la idea es precisamente esa, que ustedes sepan cómo redactar. Entonces yo, por ejemplo, les digo, tal cláusula lleva tal cosa. Y les digo que lleva la cláusula, pero ustedes ya se encargan de redactarlo. Entonces ya ustedes se encargan de redactarlo, cada quien va redactando con su propio estilo o sus propias palabras. Unos ponen unas cosas adelante, otras después, pero lo importante es que esté, lo importante es que esté, que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. De ahí no importa cómo lo redactemos, ¿verdad? Pero los requisitos tienen que estar ahí. Y eso es lo que yo busco, ¿verdad? Otra cosa que se me había ido a mencionarles, si se dan cuenta, no hemos tocado nada del tema de impuestos en el mandato, en la compraventa, no hemos tocado nada del tema de impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos los vamos a ver en cada contrato, cuando estemos redactando cada uno de los contratos. Nosotros ahí tenemos que hacer obligaciones previas a la redacción del contrato, luego la redacción del contrato y luego las obligaciones posteriores a la redacción del contrato. Entonces, esas obligaciones posteriores están precisamente en los pagos de los impuestos. Entonces, ahí en ese momento vamos a hablar del pago de impuestos y vamos a fundamentar de una vez en la ley del impuesto al valor agregado y en la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo estos impuestos. Muy bien. Ahora platiquemos de la permuta. La permuta. ¿Qué es la permuta? Miren, la permuta, este también es un contrato traslativo de dominio, porque al igual que en la compraventa, estamos trasladando o estamos transmitiendo la propiedad a otra persona. ¿Verdad? Se les llama contratos traslativos de dominio o también se les llama contratos de enajenación. ¿Verdad? Porque enajenación quiere decir hacer ajeno a algo, enajenar. Entonces, en estos contratos de enajenación o los contratos traslativos de dominio,
lo que buscamos es transmitir la propiedad de un bien a otra persona. Y yo siempre les he dicho, hay tres formas de hacerlo. Te lo vendo, compra-venta, te lo regalo, la donación, que la vamos a ver después, y te lo cambio, la permuta, ¿verdad? La permuta es cuando dos personas deciden intercambiar bienes. Oscar tiene un bien y yo tengo otro bien. Yo tengo un bien en Escuintla y Oscar tiene un bien en Mazate. Y a mí me interesa tener un bien en Mazatenango y a Oscar le interesa tener un bien en Escuintla. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo. Miren, eso aquí se los pongamos de acuerdo. Nosotros llegamos a un acuerdo y decidimos permutar los bienes, cambiarlos. El bien que es mío, Escuintla, yo le traslado la propiedad a Oscar. Y el bien que es de Oscar, que está en Suchitepeques, en Mazatenango, Oscar lo traslada a mí. Permutamos el bien. Ahora, en la permuta, este es especial porque el contrato se llama contrato de permuta, pero para efectos legales en la permuta, fíjense pues, ambas partes, aquí porque aquí ¿cómo se llaman? Permutantes, ¿no? Los dos se llaman permutantes, porque los dos tienen la misma calidad. Miren, uno es dueño de un bien, el otro también. Este le va a pasar el bien a aquel y aquel le va a pasar el bien a este. Pues tienen la misma calidad, van a hacer lo mismo. Se llaman permutantes. El permutante Oscar de León, el permutante Otto Amado. Entonces, aquí los permutantes, ambos van a tener recíprocamente, van a tener la calidad de comprador y de vendedor del otro, ¿no? En la permuta yo voy a tener la calidad de comprador del bien de Oscar y Oscar pues va a tener la calidad de vendedor de su bien. Y a su vez yo voy a tener la calidad de vendedor de mi bien y Oscar va a tener la calidad de comprador de ese bien. ¿Me entienden? Vamos a tener los dos la calidad recíproca de comprador y de vendedor. Se nos va a tener como comprador y vendedor en la permuta. Entonces, miren, yo le transfiero la propiedad del bien a Oscar y Oscar me transfiere la propiedad del bien a mí. ¿Estamos bien? Y en general rigen los mismos principios de la compraventa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el bien de Oscar vale más? Por ejemplo, mi bien vale 100,000 quetzales y el bien de Oscar vale 150,000 quetzales. 120,000 quetzales. Entonces, miren como dicen en mi pueblo. Me acuerdo que en mi pueblo, cuando muchas veces se daba el cambio de que carros, por ejemplo. Yo me recuerdo, yo cuando era niño fui testigo de una permuta que se dio entre dos personas. Estaba así viendo y de repente llegó uno y le dice al otro, mira vos, ¿y cuánto querés por el carro? Tanto, mira, y te doy el carro. Está bonito vos y que no sé qué, y bueno, ¿qué? ¿Hacemos el cambio? Va, pelo a pelo o con ribete. ¿Qué es eso? Dije. Ya cuando leí la ley muchos años después lo entendí claramente. Pero en ese momento le tuve que preguntar a mi papá, papá, ¿qué es eso de pelo a pelo con ribete? Entonces mi papá me explicó, pelo a pelo quiere decir que se van a cambiar el bien uno por otro, así. Yo te doy el carro, vos me das mi carro. Yo te doy mi casa, vos me das tu casa. Y con ribete quiere decir de que uno de los bienes vale más. Entonces le voy a tener que pagar un extra. ¿Ah? Hago el bien, el cambio del bien, pero aparte del cambio le voy a pagar una colita más. Ese es el ribete. ¿No? O a la cola, dicen a unos. ¿Ah? Y 20,000 a la cola. También. Entonces, miren, yo hago la permuta con Oscar, yo le doy a Oscar mi bien, Oscar me da su bien, pero como el bien de Oscar vale 20,000 quetzales más, entonces yo le pago esos 20,000 quetzales de diferencia. Sigue siendo una permuta. ¿Cuándo dejaría de ser permuta? Cuando el valor que se pague en dinero sea mayor. ¿Va? Por ejemplo, Oscar tiene una casa de 100,000 quetzales
y yo tengo una casa de 300,000 quetzales y la cambiamos. Pero entonces miren acá, la parte que me tendría que pagar Oscar en efectivo son 200,000 quetzales. La parte que me va a tener que pagar en dinero es mayor a la parte en la que estimamos la, el valor de los bienes. Entonces, en ese caso, ya no se consideraría una permuta, sino que en ese caso ya se considera compraventa y se considera que me dieron el bien en adjudicación del pago de parte del precio, ¿verdad? Entonces, mientras que no pase de la mitad, aparte de que voy a dar en dinero, no hay ningún problema, sigue siendo permuta. ¿Estamos bien? La permuta, jóvenes, yo les mencionaba lo de los impuestos hace un rato, porque sí, en la permuta sí les quiero aclarar algo acá desde el principio. En la permuta ustedes les van a cobrar el impuesto. La permuta, al ser contrato traslativo de dominio, está afecto al IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado. Ahí aplica aquella regla de que si es la segunda o subsiguiente, paga el 3%, si es la primera, paga el 12%. Por eso está afecto al IVA en general. ¿Verdad? Ya después cuando vamos a los impuestos vamos a ir a ver esa regla. Pero ahorita quédense con que está afecto al IVA. Entonces en la permuta está afecta al IVA. Les van a cobrar el IVA por las dos inscripciones. ¿Estamos bien? La inscripción de que Oscar me va a dar su casa y luego la inscripción de que yo le voy a dar mi casa a Oscar. Las dos inscripciones, las dos pagan. Entonces, yo les digo porque mi cuate una vez se fue con la finta y pidió el IVA. Les dijo, él me van a cobrar un IVA, ¿va? Porque es una permuta, decía. Pero no, porque son dos. Te van a cobrar IVA por cada transmisión de dominio. No por la permuta en sí, sino que por cada una de las transmisiones de dominio, objeto de la permuta. Por ejemplo, si en la permuta yo estuviera cambiando 5 bienes, Oscar tiene una gran finca y Oscar me da esa finca y yo le doy 5 bienes a cambio de la finca. Miren, ahí se están realizando, perdón, 6 transmisiones de dominio. Entonces me van a cobrar IVA por cada transmisión de dominio. ¿Ya me entendieron? Entonces lo que les quiero decir es de que no les van a cobrar el IVA por el contrato de permuta, sino que les van a cobrar el IVA por cada una de las transmisiones de propiedad que se realizan. ¿Quedó claro esto? Vamos a ver qué establece la ley. 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Yo les puse bienes, o sea, bienes inmuebles, pero la permuta puede ser cualquier bien, ¿va? Mira, yo te cambio mi chivo por otro chivo, te cambio un perro por otro perro, te cambio un perro por un chivo, ¿va? Yo tengo unos de mis cuates que hicieron un cambio. Uno le dio a uno una pistola y el otro le dio una escopeta. Hicieron la permuta y lo hicieron en el DGCAM, todo legal, ¿va? Por supuesto. Carros, motos, de todo, o sea, básicamente cualquier bien lo pueden permutar. Yo les puse el ejemplo de los bienes inmuebles porque para mí es mucho más fácil explicarlo así, pero básicamente la permuta se puede hacer cualquier bien. Yo podría, por ejemplo, permutar una casa por vacas, por ejemplo. Sí, se puede, definitivamente, ¿no? Entonces, eh, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en cuanto al valor en que vamos a estimar la cosa. Pues miren, yo puedo cambiar la propiedad de una cosa por otra. No me establece que tienen que ser las dos cosas del mismo género, nada. Va una propiedad por la propiedad de otra. Miren, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fueren aplicables. Luego lo que les decía yo de si tenemos que pagar una parte en dinero. 1853. Si la cosa que se entrega ha de pagar
se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Si pasa de la mitad del precio, entonces ya se considera 1854. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio si se halla aún en poder del otro permutante o el valor de la cosa que se le hubiera dado en cambio con el pago de los daños y pérdidas. La evicción, ¿se acuerdan? Que es la disposición judicial de un bien que sufre una persona por otra persona que tiene mejor o igual derecho sobre el bien. Entonces, en este caso, eh, él puede elegir si le devuelven la cosa que él dio o el precio de la cosa que le quitaron, más los daños y perjuicios, ¿no? Cualquiera de las dos, él elige. ¿Alguna duda con la permuta? Licenciado, buenas noches. Hola Silvia, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Aquí con las dudas. Cuénteme. Se podría decir entonces que la diferencia con la compraventa está en el 1853, que se debe de pagar parte en dinero y parte en bienes, y que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Pues mire, la modalidad que se puede pagar parte en dineros es una forma que se puede hacer. Lo normal es que se haga la permuta de bienes. Yo le doy un bien y usted me da otro bien a cambio. ¿Ah? Esa es la diferencia, que aquí no se paga el precio, sino que el precio es el bien que usted está dando. ¿Ah? Básicamente esa es la diferencia, de que no se paga el precio. Puede darse parte en dinero, pero siempre y cuando no pase de la mitad. Si pasa de la mitad, entonces ya se considera compraventa. Gracias. ¿Estamos bien? Muy bien. Donación entre vivos de bien inmueble. Bueno, donación entre vivos. Donación entre vivos. Lo que pasa es que yo menciono siempre de bien inmueble porque se acuerdan de que la de bien inmueble es uno de los contratos solemnes. ¿Verdad? Pero realmente aquí se refiere a la donación entre vivos, cualquier bien. La donación entre vivos, este es otro contrato traslativo de dominio, ¿verdad? Solo que acá es diferente porque acá la persona transmite la propiedad del bien, pero lo transmite de forma gratuita. Recuerden que yo siempre les he dicho, te lo vendo, te lo cambio o te lo regalo. Bueno, cuando yo le quiero regalar a un bien, el contrato que voy a utilizar para regalar un bien es la donación entre vivos, ¿verdad? Si yo le quiero regalar, por ejemplo, un carro a mi hija, ¿cómo se llama ese contrato? Ese contrato se llama donación. Yo le voy a donar un carro a mi hija, entre vivos. Donación entre... Hay otra donación que se llama donación por causa de muerte. Pero la donación por causa de muerte, ¿se acuerdan que ya dijimos que no es un contrato, sino que este es un acto de última voluntad? Entonces, la donación entre vivos básicamente es cuando una persona le quiere regalar uno o varios bienes a otra. ¿Verdad? Yo le quiero transmitir la propiedad, pero de forma gratuita. Gratuita. Miren los elementos. Los elementos, aquí vamos a ver de que es el donante y donatario. Siempre que ustedes vean la palabra ante, donante, mandante, ¿ah?
El ante es el que da. Y el tario, el mandatario, el donatario, es el que recibe. Entonces, el donante es la persona que regala el bien. Y el donatario es a la persona a la que le donan el bien, a la que se la regalan. ¿Verdad? Entonces, miren, ahí tenemos los elementos personales, el donante y el donatario. Luego lo tenemos los elementos reales. Los elementos reales acá es la cosa, el bien que se está donando, ¿verdad? El bien que se está dando en donación. Acá vamos a ver que en la donación no hay precio, pero sí tenemos que realizar una estimación del valor. Aquí, porque como estamos regalando el bien, no hay precio, pero sí tenemos que estimar el valor del bien para que se lleve a cabo el pago de impuestos, porque el pago de impuestos lo vamos a realizar en base al valor estimado del bien que pongamos nosotros en la donación, en el contrato de donación. Y luego el elemento formal. El elemento formal es que es solemne, pero yo les puse aquí entre paréntesis, es solemne cuando se trate de compraventa de bienes inmuebles. Las demás, las donaciones de compraventas, las donaciones de bienes que no sean inmuebles, estas no están sujetas a ninguna formalidad, ¿verdad? Cuando se trata de bienes inmuebles, entonces ahí sí la ley me exige de que sean solemnes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le quiero regalar una camisa a alguien, no lo voy a hacer constar en escritura pública, ¿verdad? O si yo le quiero regalar una gorra a alguien, no lo voy a hacer constar en escritura pública. Pero si lo que le quiero regalar es una casa, un terreno, una finquita, una granja, entonces ahí sí yo tengo que eh, hacerlo en escritura pública como requisito esencial para su validez. Luego se recuerdan que nosotros vimos allá por el artículo 1587 en adelante, vimos cada una de las características de los contratos. Yo les decía en aquella ocasión, estos apréndanselos, entiéndanlos, porque nos van a servir cuando veamos los contratos en particular. Entonces, cada uno de ustedes tienen que ver de estas características cuáles son las que se le aplican a cada uno de los contratos, en el caso de la donación. Fíjense pues, 1587. Ya les puse el chivo aquí en la pantalla, pero igual, analicen. Los contratos son unilaterales si la obligación recae sobre una sola de las partes y son bilaterales si ambas se obligan recíprocamente. Este contrato, fíjense, pues, este contrato puede ser eh, unilateral o puede ser bilateral. Unilateral, digamos, una donación pura y simple. Yo le dono una casa a mi hija, pura y simple. Esa es unilateral porque solo una parte se está obligando. Pero, por ejemplo, si fuera onerosa y yo le pongo a mi hija una obligación, mira, sí, pero me tenés que llevar todos los martes a mi tratamiento al hospital tal, en Huehuetenango. Y ella tiene que cumplir con la obligación. Entonces, en ese caso sería bilateral. 1588. Son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Este es consensual. Principal o accesorio. Principal cuando subsiste por sí mismo y accesorio cuando tiene por objeto el cumplimiento de otra obligación. Entonces, este es principal porque subsiste por sí mismo. En principio, este es gratuito. ¿Por qué? Miren, es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Y es gratuito aquel en el que el provecho solamente es solamente de una de las partes. Entonces, miren, aquí depende.
Por ejemplo, si el contrato que estamos realizando es una donación pura y simple, entonces es gratuito. Pero yo les puse aquí entre paréntesis, puede ser oneroso, ¿verdad? Porque puede estar sujeto al cumplimiento de alguna prestación, ¿verdad? Puede ser oneroso o puede ser remuneratorio. Entonces, en ese caso sería oneroso porque ambas partes van a tener obligaciones dentro del contrato, obligaciones recíprocas. Entonces, generalmente es gratuito, pero puede ser oneroso. Absoluto. Absoluto quiere decir que eh, no están sujetos a ninguna condición. Entonces, si nosotros hacemos una donación pura y simple, entonces ese es un contrato absoluto porque no está sujeto a condición. Pero yo, por ejemplo, yo le podría poner una condición a mi hija. Yo te voy a donar una casa bajo la condición de que te gradúes de la universidad. Entonces, miren, ahí queda, yo le pongo la casa a nombre de mi hija, pero queda suspendido su derecho por la condición. Es una condición suspensiva. Cuando ella se gradúa de la universidad, entonces ahí se libera. Miren, ella cumple con la condición y se libera ya el derecho a favor de ella. Entonces también la donación puede estar sujeta a una condición, ¿verdad? Entonces, la regla general es que es absoluto, pero también puede ser condicional. ¿Estamos bien con las características del contrato de donación? ¿Cómo podríamos definir nosotros entonces el contrato de donación? Eh, la donación es un contrato civil por medio del cual una persona llamada donante transfiere la propiedad de un bien a otra llamada donatario a título gratuito. Y vamos a ver que pueden haber otras modalidades. Puede ser onerosa, puede ser remuneratoria, puede ser condicional. Pero la regla general es de que se va a transmitir el bien a título gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Que se lo voy a regalar. Es simple y llanamente, ¿verdad? Entonces, miren, es un contrato civil por medio del cual una persona llamada donante transfiere la propiedad de un bien a otra llamada donatario a título gratuito. A título gratuito. 1855, por favor, Silvia. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Bien, a título gratuito. Puede ser remuneratoria o puede ser onerosa. Entonces, ¿qué quiere decir remuneratoria o puede ser onerosa? Bien, onerosa es cuando yo le impongo alguna obligación que tiene que cumplir el donatario. Fíjense, pues, por ejemplo, yo conocí a una persona que él le donó unos bienes a su sobrino, pero su sobrino tenía la obligación de llevarlo y traerlo a todos lados, porque la persona esta de la que me estoy refiriendo tenía un tipo de discapacidad física, ¿verdad? Entonces él, la movilidad le costaba un poquito, no podía manejar, entonces él le dio esos bienes a su sobrino y su sobrino tenía la obligación contractual de llevarlo a hacer sus cosas, ¿verdad? Hacer sus mandados y de hecho al patojo hasta le daba una mensualidad, el patojo ni trabajaba, pues básicamente el patojo se dedicaba a servir al tío, ¿no? Entonces, miren, esa es la que se le conoce como onerosa, porque el donatario debe realizar algún tipo de prestación. Bueno, ¿qué tipo de prestación? Eso ya lo van a pactar ellos, ¿verdad? En este caso, prácticamente era llevarlo, trasladarlo de un lugar a otro, donde se quisiera, llevarlo al doctor, llevarlo a tal lugar, llevarlo a la universidad, puede ser a la universidad, etcétera, a la oficina.
pero puede ser cualquier tipo de prestación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que la prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer? Entonces ahí pueden pactar cualquier tipo de prestación. Entonces, si se pacta una prestación que tiene que realizar el donatario, entonces ese tipo de donación se le conoce como donación onerosa. No es que le vayan a pagar una cantidad de dinero por la donación, un precio, digamos, como si fuera compraventa, no, sino que es onerosa porque aquel va a tener que hacer algo, pues, en servicio del donante. Y la otra, la remuneratoria, aquí hay de dos. La remuneratoria puede ser de que el donante tenga alguna deuda, alguna obligación que cumplir, y entonces le dice al donatario, mira, yo te voy a dar, te voy a regalar el bien, pero vos pagas esa deuda, y lo ponen en el contrato. Entonces, miren, el donante le regala el bien, pero le pone eh, como prestación, digamos, ¿va? La remuneración que se va a tener que hacer va a ser pagar la deuda eterna. O por ejemplo, yo tengo mi hijo, yo le digo, mira, te voy a dar la casa que tengo en tal lugar, pero vos le vas a dar una pensión a mi hijo hasta que sea mayor de edad. Puede ser también. Entonces depende de lo que pactamos. Pero entonces, miren, si lo que se le impone al donante es una prestación que tenga que realizar en forma general, entonces esa se le va a llamar donación onerosa. Ahora, si lo que se le coloca al donatario es la obligación de pagar una pensión o de pagar una deuda del donante, entonces en este caso se le va a llamar remuneratoria, donación remuneratoria. 1856. Por favor, Zuli. Artículo 1856. La donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducido los gravámenes o cargos. ¿Estamos bien? Para entender más fácil la remuneratoria y la onerosa, nos tenemos que ir hasta el artículo 1875, que establece lo siguiente. Si la donación fuera onerosa y el donatario no cumpliere la prestación a que se hubiera obligado, entonces miren, ahí nos aclara de que cuando es onerosa, el donatario a lo que se compromete es a realizar una prestación. Entonces, si no realiza esta prestación, se puede rescindir la donación. ¿Sí? Cuando la donación es onerosa y no se cumple la prestación, entonces se puede rescindir. Eso es lo que nos está explicando este artículo. Pero también nos explica qué es la onerosa. Es cuando se le impone al donatario la obligación de realizar una prestación. Y tanto así que si no realiza esa prestación, se puede rescindir el contrato. Miren, 1875. Si la donación fuera onerosa y el donatario no cumpliere la prestación a que se hubiera obligado o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Ahora, aquí nos explica ahorita la otra, miren, la remuneratoria. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiere en el pago de una pensión o deuda, entonces a eso se refiere a la remuneratoria. Miren, cuando la obligación que se le impone al donatario no es pagarle un precio, donante, sino que pagar una deuda. ¿Ah? Yo le debo dinero a una persona, entonces pagarle el dinero a esa persona. ¿Estamos bien? O puede ser una pensión. Mira, yo tengo un hijo, le tengo que dar pensión, pagarle pensión a él y otro. Entonces él tiene la obligación de pagar. Si deja de cumplir esa obligación, entonces se rescinde el contrato. Solo que aquí hay hay un pequeño detalle. Depende qué tanto haya pagado de la deuda, se puede rescindir el contrato o vamos a ver qué más se puede hacer. Establece. Sin embargo, si la donación del donatario consistiera en el pago de una pensión o deuda,
y hubiere pagado la mitad o más, el donatario o sus herederos no podrán rescindir el contrato, sino solamente deducir de la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. O sea, si ya pagó la mitad o más de la prestación a que está obligado, entonces no vamos a poder rescindir la donación. No le vamos a poder quitar lo que le regalamos, pero sí le vamos a poder quitar parte de lo que le regalamos. Vamos a poder rescindirla parcialmente, porque establece, miren, no puedo rescindir el contrato, sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. Le vamos a reducir lo que le donamos. Entonces ahí nos explica, miren, la diferencia entre la onerosa y la remunerativa. ¿Estamos bien? La aceptación de la donación. Fíjense pues, la aceptación de la donación se tiene que hacer, yo les decía de que esta es bilateral, ¿se acuerdan? Porque en el contrato bilateral es aquel contrato en el que solo una persona se obliga, ¿verdad? Muchas veces creen de que el contrato bilateral es cuando solo una persona comparece. No, porque miren pues, acá en el contrato la donación la puede hacer unilateralmente el donante. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a regalar un bien a mi hija y yo comparezco en el documento de la donación y le dono la casa a mi hija. Yo solo, no comparece ella. Y ella la tiene que aceptar, ¿verdad? Esa aceptación, fíjense, pues se puede hacer en el mismo acto. Ella podría comparecer en la misma escritura y ahí en la escritura en la que yo le dono, ahí ella no acepta de una vez. O lo puede hacer por separado. Otorgar un documento aparte en el cual ella manifiesta que acepta la donación que yo le hice. ¿Estamos bien? La donación sí se puede hacer por medio de apoderado, pero se acuerdan que el poder debe de ser especial. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos en el mandato? Miren, 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos. Miren la primera que menciono, para donar entre vivos. Entonces, se puede realizar la donación por medio de apoderado, sí, pero el mandato debe de ser especial. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que otorgar el mandato exclusivamente para ese efecto, para el efecto de la donación entre vivos. Se tiene que especificar en el poder quién es el donatario. O sea, yo cuando le doy poder a una persona para que done en mi nombre, yo le indico a quién se la tiene que donar, no le puede donar él a quien quiera. ¿Estamos bien? Y tenemos que especificar cuáles son los bienes objeto de la donación y si está sujeto a alguna condición, entonces cuál es la condición a la que está sujeta la donación. Y eso, todo eso lo tenemos que hacer constar en el mandato. Miren, y esto es especial, porque ¿se acuerdan que yo les decía, ustedes tienen que aprender a saber cuáles son los requisitos que lleva la escritura? Y fíjense, pues nosotros vimos ya los mandatos, ya vimos el mandato especial, pero en este mandato, supongamos nosotros estuviéramos haciendo un mandato para compraventa de bien, para donación entre ellos de bien inmueble, ustedes tienen que observar todo esto. Tenemos que colocar el nombre de la persona que va a ser donataria. Tenemos que especificar cuáles son los bienes que se están donando y cuáles son las condiciones a que está sujeta la donación, si en caso fuera el caso. Si en caso fuera el caso, suena redundante, ¿verdad? Y el mandato pues va a ser especial. Todo eso lo tenemos que poner en el cuerpo del mandato. Miren, entonces, por eso es que yo les digo de que el derecho notarial y el derecho civil prácticamente se concatenan, porque ustedes tienen que saber todo el derecho notarial, todo el derecho civil para poder hacer la escritura. Porque hay un montón de normas que a veces, así como esta, miren, está acá, y eso lo tenemos que hacer constar en el contrato de mandato, pero está aquí en la donación. Igual, ¿se acuerdan, por ejemplo? Si el mandato va a ser para contraer matrimonio,
Tenemos que ir al matrimonio porque allá están los requisitos que tenemos que cumplir en el mandato. ¿De acuerdo? Tenemos que indicar la persona con quien se va a casar, tenemos que indicar cuál es el régimen económico que se está adquiriendo, tenemos que declarar bajo juramento todo lo relativo o todo lo establecido en el artículo 93. Pues miren, tenemos que ir ahí concatenándolo. Entonces, el donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si aceptare con posterioridad, para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Ahora vamos al 1860. Ahí está lo que estábamos hablando del apoderado. La donación puede hacerse por medio de apoderado, pero el poder debe designar la persona del donatario, especificar los bienes objeto de la donación y condiciones a que queda sujeto. Ahí pónganle, por favor, ver 1692 del Código Civil. Lo voy a colocar yo aquí en el chat. Ver 1692 del Código Civil. Ese es el que les acabo de leer, ¿verdad? La donación que se haga a los menores incapaces o ausentes la aceptarán sus representantes legales. Pero cuando se trata de donaciones condicionales y onerosas, deberá preceder autorización judicial, como en el caso de utilidad y necesidad. O sea, si yo le voy a donar a un menor un bien, ¿quiénes aceptan la donación? Sus representantes legales, a sus padres, en ejercicio de la patria potestad, o sus tutores, si fuera el caso. Pero si la donación está sujeta o sea, si es onerosa o es remuneratoria, ¿verdad? Si está sujeta al cumplimiento de alguna prestación, o es condicional, entonces para que la puedan aceptar mis representantes legales, necesitan autorización judicial, necesitan seguir el trámite de utilidad y necesidad que está allá en la ley de jurisdicción voluntaria y en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el Código Procesal Civil y Mercantil, la autorización judicial, y en la ley de jurisdicción voluntaria, la autorización notarial, porque eso también, este procedimiento de jurisdicción voluntaria también lo puede realizar el notario. ¿Verdad que es aquel famoso bien, aquel famoso trámite de disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes? Y ese trámite sirve para probar la utilidad y necesidad, por eso es que lo cita acá. ¿Cómo? En el caso de utilidad y necesidad, deberá preceder la autorización judicial, como en el caso de utilidad y necesidad. O sea, tenemos que utilizar aquel trámite, ¿verdad? El que está en el decreto 54 de 277, porque pues el trámite notarial es más rápido que el judicial, por eso lo utilizamos normalmente. 1862. La donación entre vivos es un contrato solemne. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos platicado cuando vimos la solemnidad de los contratos allá en el derecho de obligaciones? Entonces, la donación entre vivos, cuando se trata de bien inmueble, debe realizarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. O sea, si no se realiza en escritura pública, no vale. ¿Estamos bien? 1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Debe, miren esa palabra debe, eso implica obligación. Debe realizarse, otorgarse, perdón, aceptarse en escritura pública. Y si no, pues no es válido dicho contrato. Me está chorreando aquí. Pero les hago la aclaración. Solamente en caso de bienes inmuebles. Las demás donaciones no están sujetas a esta formalidad. Bien, acá llegamos a algo bien importante dentro de la donación.
que es el valor estimado. Nosotros no, cuando realizamos la donación, en la donación no hay precio. ¿Se acuerdan? En la compraventa el precio era algo fundamental, no hay compraventa sin precio. En cambio aquí, en la donación, aquí no hay precio, ¿verdad? Porque no estamos vendiendo nada, ¿verdad? Sino que aquí lo estamos regalando. Entonces, algo que se regala, pues no tiene valor, digamos. En valor sí tiene, lo que no tiene es precio, ¿verdad? Lo que se regala no tiene precio, ¿verdad? El valor es otra cosa. Pero debemos estimar el valor. ¿Y para qué tenemos que estimar el valor? Porque esto va a ser para efecto del pago de impuestos. Y bueno, lo que les dije al principio, al igual que todos los demás contratos relativos de dominio, la donación entre vivos está sujeta al pago del impuesto al valor agregado, al IVA, 12%, ¿verdad? Entonces, ese valor estimado nos va a servir a nosotros precisamente para el cálculo del IVA, ¿verdad? Para el cálculo del impuesto al valor agregado. Y normalmente el precio que vamos a utilizar es el valor catastral del bien, porque entre más valor le asignemos, pues más va a pagar de impuestos, ¿va? Entonces, regularmente las personas prefieren hacerlo por el valor catastral o a veces le suben unos 1000 quetzales, pero no le suben mucho, ¿verdad? Entonces, pero eso ya queda sujeto a las personas. Y como aquí realmente no hay un precio, sino que el bien se está regalando, entonces siempre optamos por el valor que ya tiene previamente establecido, el valor registral del bien, ¿verdad? Entonces tenemos que estimar un precio, tenemos que estimar un valor al bien para efectos del pago de los impuestos. 1863. Por favor, Silvia. La donación de bienes muebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. 1863, por favor. Me crucé. Sí, Disculpe, Liz. Toda donación, 1863. sí. Toda donación será estimada y si comprendiere todos o la mayor parte de los bienes o los más productivos deberán detallarse en el instrumento en que se otorga el contrato. ¿Estamos bien? Entonces, miren, toda donación será estimada y si comprendiere todos o la mayor parte de los bienes o los demás productivos deberán detallarse en el instrumento en que se otorgue el contrato. O sea, ya sea uno o sean varios bienes, tengo que detallar los bienes, tengo que estimar el valor de cada uno de esos bienes, en caso fueran varios, ¿va? Yo les hablé, en todos los ejemplos les he puesto la donación de un bien, pero una persona puede donarle todos sus bienes a otro, ¿verdad? Yo tengo un mi tío que tiene sus fichas, dijo aquel, y él a cierta edad le dijo a sus hijos, miren muchachos, quiero hablar con ustedes, y ya todos casados, ¿verdad? Sus hijos grandes casados con sus esposos y esposas. Y los reunió a todos ahí con sus respectivos esposos. Y les dijo, miren, yo ya pensé que yo les quiero dar, por lo que pase cualquier cosa, les quiero poner los bienes a su nombre y, y se los voy a donar de una vez. Y me voy a reservar el usufructo vitalicio para que queden en mi poder todavía los bienes, pero cuando yo me muera, bueno, todavía queda el usufructo para la esposa, ¿ah? Cuando ya se mueran los dos, entonces ya los bienes se van a liberar a ustedes. Ahí así lo hizo. Repartió todo, todos sus bienes los repartió a los hijos, ¿verdad? Y entonces, miren, creo que eran 3 fincas, una parcela, creo que eran, no sé si 3 o 4 casas, sí, 4 casas, ¿verdad? Y aparte otras cositas que tenía, y lo repartió todo de una vez, su decisión. Entonces, eh, la idea de esto es que ahí se estimó el valor de cada bien donado y se pagó impuestos sobre cada bien que se donó a jóvenes. Entonces, por eso es que tenemos que hacer ese detalle
de cada uno de los bienes y la estimación del valor de cada uno de los bienes. ¿Ah? ¿Vamos bien hasta acá? Luego establece, el donatario quedará obligado con los acreedores y alimentistas del donante, con el hijo nacido con posterioridad, solamente hasta el valor de los bienes donados al tiempo de hacerse la donación, si el donante no tuviere medios para cumplir con estas obligaciones, pero podrá eximirse de responsabilidad haciendo abandono de los bienes donados o parte suficiente para cubrirlas. Entonces, si a mí me donan los bienes y resulta que el donante tiene un hijo por ahí y a quien le tienen que dar pensión alimenticia, yo voy a estar obligado a darle pensión. Pues si yo no quiero dar esa pensión, entonces yo lo que tengo que hacer es devolver los bienes que me donan y ahí me quito la obligación de dar la pensión. O puedo darle parte de los bienes que me donaron al menor a modo de cubrir las pensiones alimenticias hasta sus 18 años. Yo lo puedo hacer. 1865. En las donaciones onerosas, el donatario quedará obligado por la parte que efectivamente constituye la donación, en los términos del artículo anterior, una vez deducido el monto de las obligaciones impuestas. La, las, la revocación la donación se puede revocar por ingratitud por parte del donatario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir por ingratitud? Por ingrato, ¿verdad? Ingrato quiere decir que ingrato, o sea, quiere decir que no da, o sea, que no agradeció, pues, ¿verdad? Por malagradecido, si quieren verlo así. Una persona le dona sus bienes y aquel en vez de ayudarlo lo abandona. Miren, es un ingrato, le puedo quitar los bienes yo de regreso. Yo le di mis bienes y aquel me tenía que llevar al doctor todos los jueves, me llevó 2 semanas y ya no me llevó más. Miren, es un ingrato. Yo le puedo quitar los bienes. Puedo yo revocarla. Entonces, miren, tanto la donación gratuita como la onerosa se puede revocar por ingratitud. Ahorita vamos a ver las reglas. 1866. La donación gratuita y la onerosa, en la parte que constituye la donación efectiva, pueden ser revocadas por causa de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable y se otorga en los casos siguientes. O sea, es una facultad, es un derecho del donante. Y ese derecho es irrenunciable. Él no puede renunciar a ese derecho por texto en el contrato. Es irrenunciable. Pero es un derecho. O sea, miren, el hijo puede ser ingrato y el papá tiene derecho a quitarle o no quitarle el bien. Si él quiere, se lo quita, si quiere, ¿no? Pero es un ingrato, porque puede ser que sea el otro hijo. Sí, pero mi hermano es un ingrato, quitáselo. Pero al final es decisión de él tiene derecho a dárselo o no, ¿verdad? Miren, esta facultad implica derecho, atribución o obligación. ¿Ah? La facultad, o sea, el derecho, es personal, ¿verdad? Del donante, solo él lo tiene. No lo tiene ni su hijo, ni su esposa, nadie, solo el donante. E irrenunciable. Y se otorga en los casos siguientes. Vamos a ver los casos. Primero, si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge o conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. Esas son las causas de ingratitud. ¿Eh? Por causar o denunciar algún delito al donante, salvo que el delito se hubiere cometido contra el donatario, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. Por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o
si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Si se dan cuenta, estas causas de ingratitud se parecen a algunas causas de ingratitud para heredar para heredar, ¿verdad? Las causas de ingratitud para heredar. 1867. La revocación de la donación por ingratitud solo podrá hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiera sido iniciada en vida de este, podrá continuarse contra los herederos. ¿Cuáles no se pueden revocar? Las remuneratorias. Miren, las gratuitas y las onerosas se pueden revocar por ingratitud. Ahora, las remuneratorias, esas no se pueden revocar por ingratitud. $1872, no lo encontraba. No son revocables las donaciones remuneratorias, las que se hacen con motivo de matrimonio que se ha efectuado y los obsequios que se acostumbra por razones sociales o piedad, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo le doy a una persona en la calle, digamos, yo le regalo a alguien, a una persona que está pidiendo dinero en la calle, no se lo puedo pedir después, ¿verdad? Yo le regalo dinero a una persona y después miro que está comprando guaro, devolverme el dinero que pedí, no, yo se lo doy por caridad. Ya lo que haga él con el dinero es su problema, ¿verdad? Tampoco se pueden revocar las donaciones que se han hecho por promesas de matrimonio. ¿Se acuerdan de los esponsales? ¿Se acuerdan que nosotros veíamos de que los esponsales son las promesas de matrimonio? Pero el efecto de esas promesas de matrimonio es que no me obligan a mí a contraer matrimonio, pero sí me obligan a devolver los bienes que yo hubiera recibido con motivo del matrimonio que no se realizó, ¿se recuerdan? Ahora, si el matrimonio sí se realizó, que es lo que establece acá, si el matrimonio sí se realizó, entonces ya no pueden revocar esa, esa donación. ¿Estamos bien? La causa de ingratitud, cuando hay una causa de ingratitud, el donante tiene 6 meses para poder revocar la donación a causa de la ingratitud. Si no, pues prescribe ese derecho. Miren, 1874. La facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses, contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que la motiva. Ya son 6 meses, pero no desde que se realiza el hecho de ingratitud, sino que desde que tiene conocimiento de la ingratitud el donante. Y el 1875, que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Que establece si la donación fuera onerosa y el donatario no cumpliera con la prestación a que se hubiera obligado, o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiera en el pago de una pensión o deuda y se hubiera pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrá rescindir el contrato, sino solamente reducir de la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. ¿Alguna duda, jóvenes, con la donación? No, Muy bien. En la siguiente clase, el siguiente martes, vamos a ver el contrato de arrendamiento. Si le quieren pegar una leidita, este contrato es un poquito largo también. Vamos a ver el arrendamiento y de ahí nos toca ver el mutuo. Si nos da tiempo, lo vamos a ver de una vez. Aunque, como les digo, el contrato
de compraventa de arrendamiento es largo, entonces probablemente nos va a llevar toda la clase, pero si nos da tiempo, vemos de una vez el mutuo. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, si no hay ninguna duda, vamos a dejar la clase el día de hoy por acá. Nos vemos el día jueves en la clase de Derecho Notarial. Hoy en la noche espero yo de una vez colgarles la clase de hoy y se las voy a subir a los respectivos chats, tanto el de notarial como el de la fase privada. Entonces, jóvenes, se me cuidan mucho, que pasen feliz noche y nos vemos el día jueves a las 6:30 igual. Se me cuidan mucho y que tengan feliz noche. Buenas noches. Feliz Noches. noche. Feliz noche.